Mentes bíblicas. Hoy no llegó por casualidad. Si esta persona está escuchando estas palabras ahora, es porque Dios decidió detener su camino por un instante para hablarle directamente al corazón. No a la multitud, no a todos al mismo tiempo, sino a ese lugar íntimo donde habitan los pensamientos que no se dicen en voz alta, las preocupaciones que aparecen en la noche y el cansancio emocional que se aprende a esconder durante el día. Este no es solo un mensaje ni una oración más. Es una invitación sagrada a bajar el ritmo, a respirar profundo y a permitir que la paz de Dios empiece a hacer su obra desde adentro. Hay mentes que no descansan ni siquiera cuando el cuerpo se detiene, pensamientos que giran sin parar, recuerdos que regresan sin permiso, escenarios futuros que se construyen con miedo y ansiedad. Por fuera puede haber sonrisas, responsabilidades cumplidas, palabras amables, pero por dentro hay una tormenta silenciosa que agota. Y lo más difícil no es solo vivir con esa inquietud constante, sino sentir que no hay un lugar seguro donde soltarla, donde hablarla sin ser juzgado, donde simplemente descansar. Dios conoce esa batalla interna, conoce cada pensamiento antes de que se forme, cada preocupación antes de que se vuelva pesada, cada noche en la que el silencio parece más ruidoso que el día. Él no es ajeno al caos interior, ni indiferente al cansancio del alma. Por eso hoy no ofrece una solución rápida, ni una frase superficial. Ofrece su presencia, esa presencia que no exige explicaciones, que no presiona, que no acelera, sino que envuelve, sostiene y calma. Muchos quisieran poder ir a un templo, sentarse en silencio, escuchar una palabra, sentir compañía espiritual, pero no todos pueden hacerlo. Algunos viven lejos, otros cargan responsabilidades que no dan tregua, otros han perdido el hábito o la fuerza, y aún así, Dios no pone barreras. Cuando un corazón se abre, cualquier lugar se convierte en un espacio santo. Una habitación, un camino, una noche silenciosa, incluso este mismo momento, pueden transformarse en un altar donde Dios se manifiesta con suavidad. Este espacio existe para eso, para que, sin importar dónde esté esa persona ahora, pueda sentirse acompañada, escuchada, sostenida, para que descubra que no necesita tener todo resuelto para acercarse a Dios. Basta con llegar tal como está, con la mente cansada, con las emociones revueltas, con preguntas sin respuesta. Dios no espera perfección, espera sinceridad. Antes de avanzar, hay algo importante que el corazón necesita escuchar. No está solo, no está débil por sentirse así, no está fallando por tener pensamientos que no puede controlar. Está humano, y Dios no se aleja de la humanidad frágil, se acerca más. Él no rechaza al que llega cansado, al contrario, lo invita a descansar. Por eso este momento no se trata de forzar la calma, ni de luchar contra la mente, ni de exigirle al corazón que se tranquilice. Se trata de rendirse, de aceptar que no todo se puede manejar solo, de reconocer que hay cargas que nunca fueron diseñadas para ser llevadas en solitario. Y cuando esa rendición ocurre, algo empieza a cambiar. La verdadera paz no llega cuando todo se ordena afuera. Llega cuando se permite que Dios gobierne por dentro. No es una paz frágil ni momentánea. Es una paz que guarda, que protege, que permanece incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que no depende de respuestas, sino de confianza. Este es solo el inicio, un inicio suave, sin prisa, sin presión. A partir de aquí, cada palabra será una invitación a soltar un poco más, a respirar un poco más profundo, a permitir que la mente baje el volumen y que el corazón vuelva a escuchar la voz de Dios por encima del ruido. No hay nada que demostrar, no hay nada que probar, solo hay que permanecer, porque cuando Dios entra en la mente, el caos comienza a ceder, y cuando la mente se rinde, el alma finalmente encuentra descanso. El segundo paso comienza cuando la persona entiende que la mente no se calma luchando contra ella, sino cambiando la voz que la gobierna, porque la mente nunca está en silencio por naturaleza, siempre está escuchando algo, siempre está obedeciendo una narrativa, siempre está respondiendo a una voz, aunque no seamos conscientes de ello. Muchos creen que la ansiedad nace de los problemas,
pero en realidad nace de las interpretaciones. Dos personas pueden vivir la misma situación y experimentar estados mentales completamente distintos. Una se derrumba, la otra permanece firme. La diferencia no está en lo que sucede afuera, sino en lo que se dice por dentro. Y aquí está una verdad que transforma. La mente no distingue entre una mentira repetida 1000 veces y una verdad dicha con autoridad, si no ha sido entrenada para reconocer la voz de Dios. Por eso tantos viven atrapados en pensamientos que los desgastan, no porque Dios no hable, sino porque su voz ha sido reemplazada por otras. La mente comienza a inquietarse cuando se llena de pensamientos como, no va a salir bien, esto es demasiado para mí, ya es tarde, Dios no está actuando, algo malo va a pasar. Esos pensamientos no llegan gritando, llegan en forma de susurros constantes, casi razonables, casi lógicos, pero profundamente destructivos. Y lo más peligroso es que muchas veces esas ideas se confunden con la propia voz interior. La persona cree que es ella pensando, cuando en realidad es una mentira que se ha instalado como hábito. Por eso la Biblia dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. No dice algunos pensamientos, dice todo. Cuando la mente no es guiada por la verdad, se convierte en un campo de batalla. Cada pensamiento pelea por el control del corazón. Cada recuerdo no sanado vuelve como acusación. Cada temor se proyecta hacia el futuro. Y sin darse cuenta, la persona vive agotada sin haber hecho nada físicamente pesado. Dios conoce ese cansancio. Él sabe lo que es vivir con una mente que no descansa. Por eso su palabra no solo consuela, también ordena. La verdad de Dios no es solo un mensaje bonito. Es una estructura espiritual que le devuelve dirección a la mente cuando todo parece disperso. Cuando una persona empieza a llenar su interior con la verdad de Dios, algo cambia lentamente, pero de forma profunda. No es inmediato, no es mágico, es progresivo. La mente comienza a reconocer patrones, empieza a distinguir qué pensamientos traen paz y cuáles traen opresión. La palabra de Dios actúa como una luz en una habitación desordenada. No mueve los objetos de inmediato, pero permite ver qué está fuera de lugar. Y solo cuando hay luz puede haber orden. Por eso no basta con decir, quiero estar en paz. Hay que decidir qué voz tendrá autoridad sobre los pensamientos. Muchos intentan calmar la mente evitando pensar, distrayéndose, llenándose de ruido externo. Pero el ruido no sana, solo aplaza. Cuando el silencio vuelve, la mente vuelve a atacar. La única forma de transformar ese ciclo es reemplazando las mentiras con verdad constante. La mente se calma cuando deja de pelear por el control y empieza a descansar en la certeza de que Dios no ha perdido el dominio. Cuando una persona repite la verdad, aunque no la sienta, está sembrando algo nuevo. Y toda siembra, aunque al principio no se vea, termina dando fruto. Dios no le pide a nadie que niegue lo que siente. Le pide que no viva gobernado por eso. La fe no es ausencia de pensamientos negativos, es la decisión de no permitir que esos pensamientos definan la realidad. Y esa decisión se fortalece cuando la mente se expone, una y otra vez, a la verdad divina. Por eso este segundo paso es tan importante, porque aquí la persona deja de ser víctima de su mente y comienza a convertirse en guardián de sus pensamientos. Aquí aprende que no todo lo que piensa es verdad, que no todo lo que piensa es verdad, que no todo lo que siente es definitivo, que no toda idea merece quedarse. Y cuando esa conciencia despierta, la ansiedad pierde fuerza, no porque desaparezcan los problemas, sino porque la mente ya no está sola, está acompañada por la verdad, está sostenida por la palabra, está alineada con una voz más alta que el miedo. Aquí comienza el verdadero descanso mental, no cuando todo se soluciona, sino cuando la mente deja de inventar finales sin Dios, cuando deja de anticipar tragedias, cuando deja de repetir mentiras aprendidas en el dolor. En este punto la persona empieza a comprender que la paz no se fabrica, se recibe, pero solo puede habitar en una mente que ha sido abierta a la verdad. Y desde aquí, el proceso continúa, porque una mente que empieza a escuchar a Dios necesita aprender algo más profundo todavía. Necesita aprender a callar para escuchar. Hay un punto en el camino donde la persona descubre algo que nunca le enseñaron, que no toda calma viene de entender,
y que no toda paz llega con respuestas. Hay una forma de descanso más profunda, una que no nace del razonamiento, sino de la presencia. Y esa paz comienza cuando la mente aprende a guardar silencio delante de Dios. Vivimos en una cultura que teme al silencio. El silencio incomoda porque deja al descubierto lo que llevamos dentro. Cuando todo se apaga, cuando no hay ruido externo, cuando no hay pantallas, ni conversaciones, ni distracciones, la mente empieza a hablar. Y muchas personas huyen de ese momento porque no saben cómo manejar lo que aparece. Pero Dios se mueve precisamente ahí, no en el ruido constante, no en la prisa, no en la saturación mental, sino en el espacio donde el alma se rinde y deja de defenderse. El silencio delante de Dios no es vacío, es encuentro, no es ausencia, es presencia. La mente inquieta quiere respuestas inmediatas, quiere entenderlo todo, quiere tener el control. Pero el espíritu aprende algo diferente. Aprende a confiar incluso cuando no entiende. Aprende a descansar incluso cuando no ve. Aprende a soltar incluso cuando le cuesta. Cuando una persona se sienta delante de Dios sin palabras, algo profundo comienza a ocurrir. No porque esté haciendo algo extraordinario, sino porque por primera vez deja de hacer, deja de pensar, deja de explicar, deja de justificar. Y simplemente está. Ese estar es más poderoso de lo que parece. Porque en ese momento la mente deja de liderar y el corazón comienza a escuchar. No una voz audible, no una frase concreta, sino una paz que se instala lentamente, como si alguien ordenara una habitación desde adentro. La Biblia dice que Dios habla en el silencio, no siempre con truenos, no siempre con señales visibles. A veces habla con una quietud tan profunda que solo puede ser percibida por un corazón dispuesto a detenerse. Y ese tipo de comunicación transforma más que 1000 palabras. Muchas personas oran hablando sin parar, pero nunca escuchan. No porque Dios no hable, sino porque la mente no se detiene lo suficiente para percibirlo. El silencio no es ausencia de oración, es una forma de oración más madura, más confiada, más rendida. Cuando la mente aprende a callar delante de Dios, deja de cargar sola, deja de empujar, deja de anticipar. Empieza a descansar en la certeza de que no todo depende de ella, y esa certeza calma más que cualquier explicación lógica. Al principio, el silencio es incómodo. Los pensamientos siguen llegando, las preocupaciones aparecen. El pasado golpea la puerta, el futuro intenta imponerse. Pero si la persona permanece, si no huye, si no llena ese espacio con ruido, algo cambia. Los pensamientos empiezan a perder fuerza. No desaparecen de inmediato, pero ya no gobiernan. Se vuelven más lejanos, más suaves, menos autoritarios. Porque la presencia de Dios no discute con la mente, la supera. Hay personas que buscan a Dios solo para que les quite el problema. Pero Dios muchas veces quiere algo más profundo. Quiere enseñarle a la mente a descansar incluso antes de que el problema se resuelva. Porque cuando la mente aprende eso, ya no vuelve a ser la misma. El silencio delante de Dios reeduca el alma. Le enseña que no tiene que producir para ser aceptada, que no tiene que entender para confiar, que no tiene que correr para avanzar. Le recuerda que Dios sigue siendo Dios incluso cuando todo se detiene. Este tipo de silencio no es pasividad, es fe activa. Es decirle a Dios sin palabras, confío en ti más de lo que confío en mis pensamientos. Y cuando esa entrega ocurre, la paz comienza a fluir de una manera que no se puede fabricar. Por eso el silencio no es pérdida de tiempo, es inversión espiritual, es el espacio donde Dios ordena lo que la mente no pudo ordenar sola, es el lugar donde el corazón baja la guardia y deja de luchar. Aquí la persona empieza a comprender que la calma no se alcanza persiguiéndola, sino permitiéndola. No se logra forzando pensamientos positivos, sino rindiendo el control. No llega cuando todo está claro, sino cuando la presencia de Dios se vuelve suficiente. Y desde este silencio nace algo nuevo, una forma distinta de mirar la vida, una mente que ya no reacciona igual, un corazón que empieza a respirar con más profundidad. Porque cuando Dios ocupa el centro, la mente deja de correr en círculos. Pero este proceso no termina aquí, porque una mente que aprende a escuchar en silencio
necesita aprender algo más. Necesita entrenarse para permanecer en la paz, incluso cuando el ruido del mundo regresa. El verdadero desafío no es encontrar un momento de calma. El verdadero desafío es aprender a permanecer en esa calma cuando el mundo vuelve a hacer ruido, porque tarde o temprano el silencio se rompe, las responsabilidades regresan, las preocupaciones aparecen otra vez y la mente intenta retomar el control. Aquí es donde muchas personas se frustran. Piensan que algo salió mal porque la ansiedad volvió, porque los pensamientos regresaron, porque la inquietud reapareció. Pero no es así. La paz de Dios no elimina automáticamente los pensamientos, los reordena, no silencia el mundo, fortalece el interior. Permanecer en la paz es un aprendizaje progresivo, es un entrenamiento del alma. No se trata de no volver a sentir ansiedad, sino de no dejar que gobierne. No se trata de no pensar, sino de no perderse en el pensamiento. No se trata de huir del ruido, sino de no permitir que el ruido vuelva a dominar el corazón. La mente que ha aprendido a descansar en Dios empieza a reaccionar diferente. Antes, cualquier problema activaba una tormenta interna. Ahora, activa una pausa. Antes, cualquier incertidumbre generaba miedo. Ahora, genera oración. Antes, cualquier silencio se llenaba de angustia. Ahora, se llena de confianza. Esto no ocurre de un día para otro. Ocurre porque algo se ha sembrado, porque la presencia de Dios dejó una huella, porque la mente ya conoce un lugar al que puede volver. Y cuando el caos aparece, el alma recuerda, ya estuve en paz una vez, puedo volver allí. Aquí aparece un principio espiritual profundo. La paz no depende de que todo esté bien, depende de quién gobierna por dentro. Si gobierna el miedo, la mente se acelera. Si gobierna la fe, la mente se aquieta. Si gobierna la preocupación, el alma se agota. Si gobierna la presencia de Dios, el corazón descansa. Permanecer en la paz implica elegir conscientemente a qué pensamientos se les da autoridad. No todo pensamiento merece atención. No todo pensamiento merece espacio. No todo pensamiento viene de Dios. Muchos pensamientos son solo ruido mental, repeticiones del miedo, ecos del pasado o proyecciones del futuro. Una mente entrenada en Dios aprende a discernir, aprende a decir, esto no viene de la verdad. Aprende a soltar pensamientos sin pelear con ellos. Aprende a volver al centro cuando se dispersa. Aprende a respirar espiritualmente, porque la paz no se pierde de golpe, se pierde cuando dejamos de cuidarla, cuando volvemos a cargar lo que ya habíamos entregado, cuando volvemos a intentar controlar lo que ya habíamos soltado, cuando volvemos a confiar más en la mente que en Dios. Permanecer en la paz también implica aceptar que habrá días más fáciles y días más difíciles, días de mucha claridad y días de confusión. Pero incluso en esos días, la paz puede seguir ahí, no como emoción, sino como ancla. Hay una diferencia entre sentir paz y vivir en paz. Sentir paz es emocional. Vivir en paz es espiritual. Y vivir en paz significa que incluso cuando las emociones se mueven, el fundamento permanece firme. La persona que aprende a permanecer en la paz no se juzga por sentirse inquieta, no se castiga por tener pensamientos difíciles, no se desespera por no estar bien todo el tiempo. Aprende a tratar su mente con compasión y su corazón con verdad. Aquí ocurre algo muy importante. La mente deja de ser enemiga, se convierte en un espacio que necesita cuidado. Ya no se lucha contra ella, se la guía, se la educa, se la entrega una y otra vez. Y en ese proceso, la fe madura. Porque la fe madura no es ausencia de lucha, es confianza en medio de ella. Es saber que aunque la tormenta aparezca, el centro sigue firme, que aunque el ruido vuelva, la presencia de Dios no se ha ido. La paz que Dios da no es frágil, no se rompe con una noticia, no se derrumba con un pensamiento, no desaparece con una duda. Es una paz que aprende a convivir con la realidad sin ser dominada por ella. Y cuando la mente aprende esto, algo cambia para siempre. Ya no vive reaccionando, vive respondiendo. Ya no corre detrás del control, camina en confianza, ya no se pierde en el futuro, habita el presente. Pero aún hay algo más profundo que transforma por completo la manera en que la mente descansa, algo que no solo calma,
sino que libera. Algo que no solo ordena, sino que sana desde la raíz. Y al llegar a este punto, algo queda claro en lo más profundo del corazón. La paz que tanto se ha buscado no estaba afuera, no estaba en cambiar las circunstancias, no estaba en resolverlo todo con la mente. Siempre estuvo en la presencia de Dios, esperando ser recibida con humildad, con confianza y con entrega. La mente no se calma cuando todo se acomoda. La mente se calma cuando el corazón decide confiar. Cuando deja de pelear solo, cuando reconoce que no nació para cargar con todo. Cuando acepta que hay un Dios que sostiene incluso aquello que no se entiende. No se trata de que nunca vuelvan los pensamientos, se trata de que ya no gobiernan. No se trata de que la ansiedad desaparezca por completo, se trata de que ya no tiene la última palabra, porque ahora hay una verdad más fuerte habitando dentro, una presencia que no se va cuando el ruido vuelve. Dios no prometió una vida sin tormentas, pero sí prometió una paz que puede dormir incluso en medio de ellas. Una paz que guarda la mente, una paz que cuida el corazón, una paz que no depende de respuestas inmediatas, sino de una relación viva. Si hoy la mente sigue inquieta, no es un fracaso. Es una invitación a volver a soltar, a volver a confiar, a volver a descansar. Porque cada vez que se vuelve a Dios, algo se reordena por dentro. Tal vez este mensaje llegó en un momento exacto. Tal vez era justo lo que el alma necesitaba escuchar. Y si en algún punto estas palabras tocaron el corazón, es importante no guardarlo solo para uno mismo, porque hay muchas personas viviendo con la mente cansada, con el alma agotada, creyendo que están solas en esta lucha silenciosa. Por eso, si este espacio trajo paz, si trajo claridad, si trajo descanso, dejar un like no es solo un gesto, es una forma de decir que este mensaje importa. Es ayudar a que esta palabra llegue a más corazones que hoy también necesitan calma. Suscribirse a este canal no es solo seguir contenido, es decidir tener un lugar constante donde volver cuando la mente se acelera, donde recordar que Dios sigue presente, donde encontrar palabras que guíen de nuevo al descanso. Y comentar no es una obligación, es una declaración, es una forma de expresar lo que el corazón está viviendo. Si quieres, escribe algo sencillo, algo sincero, algo como Dios calma mi mente, o cualquier frase que represente este momento. Porque al hacerlo, no solo lo afirmas para ti, también acompañas a otros que están buscando lo mismo. Este no es solo un video, es un punto de encuentro, un recordatorio de que la paz no se persigue, se recibe, de que la calma no se fabrica, se entrega, de que cuando Dios entra, la mente deja de correr. Que este descanso no sea solo por unos minutos, que sea el comienzo de una nueva forma de vivir, una donde la mente aprende a soltar, el corazón aprende a confiar y el alma aprende a descansar. Dios sigue aquí, la paz sigue disponible, y no es tarde para empezar de nuevo.